Saludos, detectives del amor y la verdad, y bienvenidos una vez más a Chismes de Turquía. Hoy el aire está espeso de misterio, de planes urdidos entre sombras y de un regreso que promete ser legendario. Nos sumergimos en el enigma de dos estrellas que han jugado sus cartas con la precisión de maestros del ajedrez. ¿Preparados para descubrir que están fraguando Demet Özdemir y Can Yaman lejos del foco? Antes de abrir este expediente secreto, recuerden que esta comunidad vive de su curiosidad. Asegúrense de estar suscritos para ser los primeros en saberlo todo, regálenle a este vídeo un me gusta cómplice y activen la campanita de notificaciones. Y para nuestros agentes especiales que desean apoyar nuestro trabajo de investigación, el botón de unirse está brillando con contenido confidencial. Descifremos el código juntos. En un universo mediático donde el ruido es constante y la sobreexposición es la norma, Demet y Can han elegido el camino menos transitado. Silencio estratégico y discreción absoluta. Durante meses, ambos han mantenido un perfil bajo, esquivando con maestría el escaparate público mientras sus nombres seguían resonando en relación con proyectos individuales. Sin embargo, bajo la superficie aparentemente tranquila de sus vidas por separado, se ha ido desplegando un plan maestro, una coreografía milimétrica que, según fuentes de sus círculos más íntimos, está lista para ejecutarse hasta el último detalle. Lo que parecía distancia profesional se revela ahora como la calma tensa antes de una tormenta mediática perfectamente orquestada. Pese a las especulaciones públicas sobre el estado de su entendimiento, los rumores más fiables indican que la comunicación entre Demet y Can no se ha interrumpido ni un solo instante. Se dice que desde los meses cálidos de verano han sincronizado sus agendas con precisión de reloj suizo, alineando compromisos laborales uno tras otro no por casualidad, sino con el propósito deliberado de liberar tiempo compartido en el corto plazo. Según reportes filtrados, la pareja ha diseñado un plan a largo plazo que difumina las líneas entre lo profesional y lo personal, fusionando ambas esferas en una ambiciosa hoja de ruta. El primer acto de este drama en la vida real parece apuntar al escenario internacional. Las conexiones globales de Can y los contratos de Demet con marcas de renombre mundial sugieren que este plan trasciende la típica escapada romántica, se trata de una estrategia de expansión conjunta. Los susurros apuntan a que cada detalle ha sido considerado. Desde producciones fotográficas de alta moda y reuniones ejecutivas en capitales europeas hasta eventos privados exclusivos y pequeñas pausas para recargar energía. Los fans más observadores, esos que leen entre líneas, ya habrán notado las pistas. En las últimas semanas, sus publicaciones en redes han mostrado un solapamiento sospechoso de horarios y mensajes velados. Fotos en lugares inquietantemente similares, apariciones con amigos en común y sutiles guiños digitales han sembrado dudas en el mundo del entretenimiento. ¿Están enviando mensajes cifrados a plena vista? Según los rumores que corren como pólvora, estas señales son el preludio, el crescendo de una sinfonía a punto de estallar. Aunque ni Demet ni Can han emitido comunicados oficiales, el zumbido de expectación ya es ensordecedor. Los comentarios en redes hierven con preguntas. ¿Viene un nuevo proyecto juntos? ¿Tomaron una decisión de vida inesperada? La teoría de que su química explosiva del pasado podría culminar en una nueva colaboración artística se ha convertido en una certeza que nadie se atreve a negar, aunque aún no tenga firma. Una fuente cercana lo dice con solemnidad, esta vez los planes son más serios, profundos y de largo aliento. No hay prisa porque no hay dudas. Ambos saben exactamente lo que quieren, y eso alimenta la anticipación. La misma voz añade que la fase de preparación ya terminó. El conteo regresivo ha comenzado. Uno de los detalles más comentados en los corrillos del espectáculo es la existencia de una fecha específica, marcada en rojo y custodiada celosamente en las agendas de ambos. Este periodo coincidiría estratégicamente con colaboraciones internacionales de Demet y el arranque de un nuevo proyecto para Can, subrayando que nada de esto es espontáneo. Todo lo contrario. Es un paso táctico decidido con meses de antelación. Los comentarios de que esta vez todo se está moviendo de forma controlada, provienen precisamente de esa planificación casi militar. Fascina ver cómo mueven sus piezas, ¿verdad, familia de Chismes de Turquía? Nos deja pensando, ¿es mejor mantener el amor y los negocios en secreto hasta que todo esté listo, o prefieren a las parejas que comparten cada paso desde el primer instante? ¿Qué clase de proyecto creen que están preparando? Queremos leer sus teorías conspirativas en los comentarios.
Y si disfrutan cómo destapamos estos secretos, consideren apoyar al canal haciendo clic en el botón Unirse. Su ayuda nos permite seguir investigando. Otro rumor de bastidores ha encendido aún más a los fans: la posibilidad real de que Demet y Can se reencuentren en el mismo proyecto. Aunque no hay guión confirmado ni contrato firmado, el hecho de que ambos tengan periodos libres simultáneos refuerza estas especulaciones. Se afirma que productores, conscientes del poder de su marca combinada, están al acecho, esperando la oportunidad perfecta. Sus frecuentes reuniones privadas con amigos mutuos no han pasado desapercibidas. Esos encuentros discretos se interpretan como el cimiento de decisiones cruciales sobre su futuro compartido. Quienes conocen bien a Demet y a Can aseguran que la dupla está mucho más decidida y resuelta que en el pasado. Dicen que tras sus experiencias ninguno actúa ya por impulso. Persiguen un equilibrio zen entre sus emociones y sus ambiciones profesionales. Eso nos devuelve a la pregunta del millón: ¿estamos ante un punto sin retorno? Periodistas, redes y páginas de fans están en alerta máxima. Se comenta que cualquier anuncio potencial antes de que termine el año, o al arranque del nuevo ciclo, dominará los titulares por un largo tiempo. Mientras los detalles se mantienen bajo llave, la afirmación de que los preparativos están completados ha elevado las expectativas al cielo. Pero hay un rumor todavía más impactante: los planes no se limitan solo a ellos dos. Se dice que la pareja ha informado a sus familiares y amigos más cercanos sobre el proceso, enviando el mensaje críptico de prepárense para sorpresas inesperadas. Esto sugiere que no se trata de unas vacaciones casuales ni de un proyecto breve, sino de algo que cambiará sus vidas. Ahora sí va en serio, sentencian los expertos. Uno de los aspectos que Demet y Can están cuidando al milímetro es el manejo de la prensa. Al parecer siguen una política planificada de secreto para evitar filtraciones, vuelos privados, ubicaciones apartadas y cambios de agenda a último minuto. Sin embargo, como bien sabemos en el mundo del chisme, semejante reserva solo aviva una curiosidad voraz. En redes, las páginas de fans ya iniciaron la cuenta regresiva, reeditando entrevistas antiguas y analizando pistas del pasado como arqueólogos del amor. Las huellas audiovisuales, las frases dichas al pasar, los silencios prolongados, todo se vuelve combustible para las teorías. Los planes de la dupla han movilizado no solo al espectáculo, sino también a las marcas. Vuelven a la mesa ofertas publicitarias y colaboraciones, y firmas internacionales observan de cerca esta potencial alianza, conscientes de que su unión es oro puro. Según quienes están al tanto, los detalles ya estarían perfilados y las pinceladas finales se aplican ahora mismo sobre el lienzo de su futuro. Fechas fijadas, horarios acomodados, escenarios conversados. Por eso el murmullo en la industria sugiere que ya no hay marcha atrás. Sea un nuevo proyecto de alcance mundial o un anuncio personal capaz de poner fin a años de rumores, el siguiente movimiento de Demet y Can será un bombazo mediático. Y aquí, en Chismes de Turquía, aguardamos conteniendo la respiración ese jaque mate. Demet y Can nos demuestran que el silencio es, a veces, la estrategia más ruidosa de todas. ¿Qué creen que anunciarán primero? ¿Una boda, una serie o ambas cosas? Dejen sus conjeturas en los comentarios. No olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo, suscribirse para no perderse cómo se despliega esta historia y compartirlo con todos los fans de Candem. Y recuerden que si desean apoyar este canal de una forma especial, el botón de unirse los está esperando. Hasta la próxima y manténganse en sintonía. Ahora bien, hagamos un último repaso al rompecabezas que nos ha tenido en vilo. El silencio coordinado comenzó cuando terminaron agendas exigentes en distintos continentes. No hubo mensajes directos, no hubo selfies juntos, y sin embargo, leían el mismo libro, posaban ante paisajes con idéntica luz y dejaban caer palabras que, separadas, no decían nada, pero juntas parecían una frase secreta. Los insiders juran que hubo una reunión clave en una ciudad europea, lejos de los paparazzi, donde trazaron el mapa: primero, reenfocar marcas personales, luego construir un proyecto común con vocación internacional. Y de fondo, dejar abierta la puerta a un anuncio íntimo si el momento y el corazón coincidían. Sobre ese día rodeado en rojo, las pistas apuntan a un intervalo donde sus contratos se alinean de forma quirúrgica. Demet habría pedido modificar campañas para liberar días específicos, mientras Can reordenó rodajes y reuniones con plataformas. En esa ventana, todo podría ocurrir.
Sesiones de foto conjuntas, una lectura de guión a 4 manos, o el simple gesto de aparecer de la mano en una gala y con eso incendiar el planeta fan. Los expertos del marketing se frotan las manos. Si quieren mover mercado, están a una jugada de lograrlo. Si quieren proteger su intimidad, tienen la coartada perfecta. Y si quieren ambas cosas, el tablero está listo. En los sets, el murmullo se intensifica. Se habla de una producción de alto presupuesto que combinaría romance con aventura, hecha a medida para su química. Otros susurran sobre una campaña global de fragancias firmada por 2 rostros que la audiencia no ha dejado de imaginar juntos. Y hay quienes apuestan a lo grande, que el primer acto será profesional, pero el segundo absolutamente personal. Nadie confirma, todos insinúan, y el público se enciende en cada cruce de miradas, en cada foto con fondo de mar, en cada historia con una canción que ambos alguna vez mencionaron. ¿Y por qué ahora? Porque la madurez pesa. Porque ya no basta con la inercia del pasado, ni con la nostalgia de una serie que los unió en el imaginario. Porque entienden el precio de la atención y el valor del silencio. Se diría que aprendieron a caminar en la cuerda floja. Un pie en el arte y el otro en el corazón, con la vista clavada en un horizonte donde lo personal y lo profesional no se contradicen, sino que se potencian. Por eso cuando alguien dentro de su entorno dice que no hay prisa porque no hay dudas, algo en el ambiente se alinea y el rumor deja de ser humo para convertirse en señal. Aquí en Chismes de Turquía, estamos listos para encender la alarma en cuanto caiga la primera pieza. Si es un póster, si es un teaser, si es una foto robada que nadie logró evitar, lo sabrán aquí primero. Mientras tanto ustedes, expertos del detalle, sigan con lupa cada paso, esos vuelos sin rastro, esas ubicaciones con coordenadas apenas veladas, esas reuniones que aparecen y desaparecen del mapa. Nada es casualidad cuando el plan es perfecto. Y si algo nos ha enseñado esta pareja, es que incluso cuando no dicen nada, en realidad lo están diciendo todo. Cuéntenos. Si pudieran elegir, ¿qué preferirían ver primero, una historia que los devuelva a la pantalla con la chispa que marcó a una generación, o ese capítulo personal que deje sin aliento a la prensa? ¿Serán capaces de sorprendernos con ambas cosas a la vez? El reloj corre, los preparativos están cerrados, y la próxima escena, sea cual sea, promete quedarse grabada. Gracias por estar del otro lado, por su complicidad y por hacer de esta comunidad el lugar donde desciframos juntos los misterios del corazón. Suscríbanse, den like, compartan con los fans de Candem y, si quieren apoyar este trabajo de investigación, recuerden que el botón unirse está a un clic de distancia. Aquí seguimos atentos, listos para cuando el silencio, por fin, decida hablar.